Hermanos, qué gozo. Y el Señor nos ha querido salvar. Bueno, va a venir por nosotros a completar esa obra, va a seguirla mientras que estemos aquí y al final veremos toda esta bendición que promete la Escritura. Gracias al Señor. Así de pie, abramos ahora Isaías capítulo 53. Es un capítulo que varios ya nos sabemos de memoria. Capítulo hermoso que muestra la obra del Señor a nuestro favor, pero nos describe sus sufrimientos, sus luchas y también su victoria. Voy a leerlo, sigan ahí ustedes en la escritura. Dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura, le veremos mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Tomen asiento y oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por tu bendita palabra, Señor, la cual alimenta nuestra alma y le da todas las fortalezas que necesita. Esta tarde queremos seguir aprendiendo de ti y de esta doctrina del arrepentimiento. Por ello rogamos tu misericordia, Señor, ven a nosotros con instrucción y con la aplicación que necesitan cada una de nuestras almas. Obra, Señor, en medio de nosotros la aplicación de la enseñanza con tu glorioso Espíritu Santo. Lo rogamos, Señor, por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estudiar la doctrina del arrepentimiento, hermanos y amigos, es una gran bendición, porque así los creyentes saben qué es lo que espera Cristo de ellos. ¿Qué es lo que espera Cristo de nosotros?
Y al saberlo, entonces nosotros podemos ofrecer un arrepentimiento sincero y un arrepentimiento mejor, más completo cada vez en la medida que estemos entendiendo qué es el arrepentimiento, algo que honre al Señor y en verdad nos lleve por el camino de la santificación. La doctrina del arrepentimiento es una gran bendición para los perdidos también, porque así entienden qué es lo que Cristo les está pidiendo. ¿Qué es lo que Cristo les pide cuando dice arrepentíos? Así pueden entender también qué es lo que les está diciendo el predicador cuando les dice ustedes deben arrepentirse o acérquense al Señor Jesucristo en arrepentimiento. Pues si no sabemos qué es el arrepentimiento, no sabemos qué hacer, ¿cierto? Aunque, pues esta es una gracia salvadora, lo cual es maravilloso, porque eso significa que muchas de las cosas que hay allí las podemos hacer a veces hasta sin entenderlo, cuando el Señor pone esa gracia en nuestros corazones. Pero obviamente la idea es que se haga un arrepentimiento mejor y esto solamente cuando lo entendemos, cuando lo vamos entendiendo. Hasta ahora hemos visto que el arrepentimiento verdadero tiene 4 características hasta ahora. El reconocimiento del pecado o que la persona lo puede ver. Los incrédulos no ven los pecados. Ellos siempre se justifican, lo niegan, ellos no tienen ojos ni luz para ver el mal que hay en sus corazones. También tristeza por el pecado. Esto es que solamente los verdaderos creyentes tienen la tristeza que es correcta, la tristeza que surge de haber ofendido a Dios. Y entonces esta tristeza les lleva al arrepentimiento. Otra característica es la confesión de pecados, es decir, que el verdadero creyente se autoacusa a sí mismo, reconociendo su pecado. Veíamos ahí que es terrible cuando toca tratar de convencer a una persona de que ha cometido pecados y que él mismo no los vea. Eso es una cosa mala. Y vergüenza por el pecado, es decir, que un creyente verdadero se avergüenza mientras que los impenitentes se enorgullecen. Se alaban su pecado, alaban sus maldades. Amados hermanos, cerciorémonos de que estas 4 cosas que hemos visto hasta ahora estén en nuestros corazones. Cerciorémonos de ello. Y si están, que deberían estar, porque estoy hablándole a los hermanos, pero en un grado bajo, entonces cultivémoslas en oración y en estudio de la palabra del Señor, que el Señor nos sensibilice ante nuestros pecados para que no les demos rienda suelta, sino que más bien crezcamos en santidad. Como todas, somos una iglesia muy pecadora y necesitamos entonces, hermanos, arrepentirnos sinceramente ante el Señor. Hoy vamos a continuar y terminar para ver 2 características más del arrepentimiento. 2 más, que son las siguientes. Primero, odio por el pecado. Cada una de estas características que estamos viendo, si las usamos correctamente, que es lo que debemos hacer, arroja luz a nuestro corazón. Son como una linterna que podemos meter allá en el corazón y podemos mover hacia los diferentes rincones y nos muestra dónde está el pecado. Cada una de esas características. Entonces podemos ver el mal que hay ahí en nuestro corazón y lo podemos tratar de manera bíblica. Como dice el salmista, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Nos permite ver la palabra del Señor y nos permite ver dentro de nosotros
quiénes en realidad somos. Que a veces nosotros nos creemos más buenos de lo que somos, pero esto nos muestra realmente quiénes somos. Si usted ha estado recibiendo estas enseñanzas de corazón, entonces ahora sabe, porque fue iluminado por las palabras del Señor, en qué cosas debe trabajar en su corazón. En su vista espiritual para ver el pecado, en su corazón, en la parte emocional, en su tristeza por el pecado, que sus emociones sean correctamente movidas por el Espíritu de Dios. Debe trabajar en la autoacusación y en un sentido de vergüenza por sus pecados. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Pero en este momento estoy pensando, amados hermanos, que esta característica, el odio por el pecado, a mi parecer, arroja, por el contexto en el que estamos, tal vez más luz. Porque la pregunta es una pregunta crítica. Piense en sus pecados y piense si usted los odia. Y si usted es honesto, no dirá que sí. Y si no dice que sí, entonces nos está botando una cantidad de luz enorme, porque ¿cómo es posible entonces que yo no odie el pecado? Es más, es algo así como que estamos oyendo esto y uno dice, bueno, una característica del arrepentimiento es que yo odie el pecado y yo pienso en mi pecado y yo digo, oiga, yo no lo odio. Entonces, ¿qué está pasando? Porque lo que se está predicando es muy contrario a lo que tengo en mi corazón. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pero entonces noten, hermanos, por el contexto en el que estamos, entonces esta característica arroja luz, pero creo que más. Es decir, una buena señal para saber cómo estamos frente al arrepentimiento es preguntarnos si en verdad odiamos el pecado o no. Debemos hacer ese ejercicio en este momento. Bueno, claro, no podemos pensar en todos los pecados, pero piense en el más crítico, en el más favorito que usted tiene. Es supremamente importante. ¿Lo odia o no lo odia? Y normalmente va a encontrar la respuesta que no lo odia. Uno ve, por ejemplo, algo así. Voy a tratar de dar dos ilustraciones al respecto. Si alguno de ustedes es de los que les gusta estar mirando mujeres pecaminosamente, u hombres, en el caso de las mujeres, ¿no? El típico caso que pasa una mujer y se le van los ojos, se le va el cuerpo, ¿cierto? Tiene que mirarla, tiene que moverse, tiene que mirar, ¿cierto? Cuando ellas pasan porque están mal vestidas o porque están bien vestidas, si la mirada se le va hacia ellas y usted lo deja y lo justifica, ¿cierto? Y en su mente lo justifica, es normal, una muchacha bonita, tocaba mirarla. Evidentemente usted no odia el pecado del adulterio, si está casado o casada. Y si es soltero, usted no odia el pecado de la fornicación, sino que por el contrario está agradado en él y cultivándolo. Cada vez que se le van los ojos. Y ahora ya no es necesario en físico, ¿no? En su celular, ¿cierto? Está cultivándolo, está sembrándolo, está acariciando ese pecado, está complaciendo ese pecado. Y a la luz de eso, entonces uno pregunta, entonces, ¿lo odia? ¿Odia un pecado como ese? No, lo justifica, lo cultiva, lo protege. Por ejemplo, hablando de protección, si hay alguien, por ejemplo, en el contexto de la iglesia, que de pronto le muestra a usted el pecado que hay en usted. Por ejemplo, algún hermano le dice, venga, hermano, es que quiero decirle algo, es que yo noto que usted es como muy orgulloso. Yo noto que como que usted le habla muy feo a su esposa. Yo noto que como que usted no respeta a su marido y usted se pone a pelear con el que le dijo. Se pone bravo con el que le dijo. ¿Usted quién es? ¿Qué le pasa? ¿Me va a venir a decir eso a mí? Evidentemente usted no odia su pecado, sino que lo quiere defender. Y lo quiere defender a tal punto que usted prefiere pelear con el hermano
dejarle de hablar, dejarlo de saludar y todas las consecuencias que esto pueda traer, con tal de que nadie le toque su pecado. Quieto ahí, o me pongo bravo con usted. ¿Sí? Métase con esto y no le vuelvo a hablar. Así sea el pastor. No le vuelvo a hablar. ¿Notan? En ese caso uno pregunta, ¿odia su pecado? Es algo así como que un hermano le dice al otro, hermano, es que yo veo que usted es orgulloso. Sí, hermano, qué tragedia, qué desgracia. Quiero luchar con esto, quiero salir de esto. No, no, no. Si ¿usted qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre decirme eso? ¿Ven? Defendiendo más bien su pecado. Entonces, por supuesto, no odia su pecado. Y más bien odia y menosprecia la reprensión. Proverbios capítulo 1, verso 30, nos advierte de una posición como esta. Proverbios 1:30 y 31 dice así: no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Dice el Señor, la sabiduría. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Notan? ¿Qué es lo que odian? ¿Odian el pecado? No. Odian la reprensión. Odian ser reprendidos. Personas que uno no les puede decir nada porque entonces explotan. ¿Pero por qué explotan? Esa es la pregunta clave. ¿Por qué explotan? Bueno, este mundo, la psicología decía, porque es que son inmaduros. Entonces hay que esperar que maduren. Y cuando maduran, cuando son personas maduras, son personas con las que uno puede dialogar y entablar este tipo de relaciones. Pero usted analiza que uno le dice a veces a un viejito, ¿vale? Su pecado y reacciona igual. O sea, la pregunta es, ¿nunca maduró? No, hermanos. Es que no odian su pecado, lo aman. Y más bien odian la reprensión, tanto la reprensión como tal, como quienes los reprenden, empezando por Dios. Entonces, dice el pasaje, solamente el mal espera a los que no odian su pecado. Esta es una característica clara de los impíos, amar su pecado, y por ello no lo dejan. Lo vemos, por ejemplo, con el joven rico. Podemos ver en él la falta de esta característica. Por ejemplo, Marcos 10, verso 21 y 22. Lo hemos estado usando estos últimos domingos. Aquí leemos: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, noten lo que tenemos acá. ¿Qué fue lo que entristeció al joven rico? La idea de tener que dejar su pecado. Eso fue lo que lo puso triste. La idea de pensar que tenía que dejar un pecado lo entristeció profundamente. Entonces preguntamos, ¿odiaba el joven rico su pecado? No, no lo odiaba, lo amaba, a tal punto que prefirió su pecado en vez de seguir a Cristo. Eso también lo notamos en el evangelismo. Cuando estamos evangelizando, los incrédulos no nos quieren oír. ¿Y por qué no nos quieren oír? Porque ellos saben o presienten que tendrán que dejar su pecado. Los borrachos, por ejemplo, dicen, no me vuelvo cristiano porque tengo que dejar de tomar. Y así cada uno, conforme a su pecado, dicen, yo no voy a una iglesia porque me van a reprochar esto o aquello.
aman su pecado y están dispuestos a hacer lo que sea por su pecado. Y es tal el amor que tienen por su pecado que han hecho fuerza y están contentos cuando pueden encontrar una iglesia entonces que les permita seguir con su pecado y al mismo tiempo venir a esa iglesia. Ese es el tipo de iglesia perfecta para estas personas, pero eso no es una iglesia. Eso es una sinagoga de Satanás. Aman su pecado y están dispuestos a hacer lo que sea por su pecado. Por ejemplo, Jezabel estuvo dispuesta a cometer perjurio y a matar por complacer su pecado de darle esa viña a su esposo al costo que fuera. Y cuando uno menciona a Jezabel parece exagerado, ¿no? Uy, pero este es el caso más terrible. Hermano, no es sino mirar la vida de los incrédulos y darnos cuenta cómo se destruyen y cuánto están dispuestos a sufrir y pagar por complacer su pecado. ¿Cuánto están dispuestos a sufrir por sacar adelante su pecado? El ladrón, el asesino está dispuesto a pasar años en la cárcel, no le importa, con tal de hacer lo que quiere hacer. El borracho, el drogadicto pueden quedar quebrados, pueden perder familias, pueden hacer lo que sea, pueden perder sus hijos, pueden perder todo lo que para otros sería más valioso porque quieren complacer su pecado. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué pasa con los creyentes? Y aquí es donde creo que la palabra de Dios esta tarde puede arrojar luz dentro de nuestros corazones. En muchos hermanos uno ve que hay amor por sus pecados. Amor por sus pecados. Tal vez por uno, por otro, por varios, tal vez no por todos, pero hay amor por el pecado. A veces por uno en particular, pero igual están viviendo más como impíos que como creyentes. Bueno, ¿qué es esto? Una de dos posibles cosas. Una, que no sea creyente de verdad. Porque estamos diciendo que una de las características del verdadero arrepentimiento es odio por el pecado. Entonces, si no vemos odio por el pecado en un creyente, una de las posibilidades es que no es un verdadero creyente y sabemos por las Sagradas Escrituras que eso puede pasar, que hayan personas que están siguiendo a Cristo, pero la están siguiendo por razones erróneas, de tal manera que, aunque aparentemente lo están siguiendo, no son creyentes. Juan 6, estaban siguiendo a Cristo por comida, ¿cierto? Muchos siguieron al Señor por la ayuda social. Y cuando el Señor ya los confrontó, entonces se echaron atrás. O en el capítulo 8 de Juan, que lo estaban siguiendo, pero cuando fueron confrontados por su pecado, se fueron. Y eso puede pasar en la iglesia. Si la iglesia es más parecida a un club social, pues qué rico, ¿no? Vamos a festejar cumpleaños, vamos a pasarla rico, esto está muy bueno, pero el día de mañana, si alguien nos habla del pecado, no, espere. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y terminan dándole pedradas al Señor. Juan 8, lo vimos ya, hermanos, lo hemos estudiado. Esto es que muchos están creyendo, entre comillas, creyendo en el Señor Jesús de una forma errada. Y por ello no hay arrepentimiento verdadero en sus vidas, ¿sí? No hay arrepentimiento verdadero en ellos. Una persona que muestre amor por su pecado, entonces evidencia que no es un verdadero creyente. La segunda posibilidad es que sea creyente verdadero, pero que es negligente con todos sus deberes espirituales. Ojo con eso, hermanos. Puede ser un creyente verdadero, pero está siendo negligente con sus deberes espirituales. Así que, en vez de estar cultivando odio por su pecado, cultiva amor por él. ¿Y eso puede pasar? Claro. Claro. Cualquier hermano
podría empezar a cultivar amor por su pecado. Es más, el Señor lo llama, tiene algún pecado particular y lo sigue consintiendo y no lo ataca y no lo mortifica y empieza a vivir así y empieza a pasar el tiempo así. Miren, arrepentirse es odiar el pecado. Entonces, cuando Cristo nos llama, cuando nos dice arrepentíos, nos está diciendo que empecemos a odiar el pecado y por supuesto que empecemos a amar a Dios. Entonces, usted puede decir, como creyente, usted puede decir, uy, pastor, pero realmente eso no está en mí. Yo no odio el pecado. Bueno, por eso la enseñanza es, empiece a cultivar ese odio. Este es el único odio que es válido. El odio contra el pecado. Empiece a buscarlo. Empiece a trabajar porque este odio crezca en su corazón, odio por el pecado. Y entonces usted de esa manera se aleje del pecado. La falta de odio en un cristiano viene por la negligencia de los deberes para con Dios, negligencia en sus devocionales, negligencia en su estudio de las Escrituras, negligencia en su obediencia, en la santificación. La falta de odio por el pecado demuestra su quietud, su pasividad espiritual, su desinterés pecaminoso para con las cosas del Señor, y eso podrá ser su ruina. Realmente podrá ser su ruina. Si el amor al pecado que hay en su corazón al final predomina, entonces usted verá que realmente nunca fue creyente. Nunca lo fue. Entonces, hermanos, bueno, tenemos acá un trabajo serio que hacer. Miren, estamos mandados a odiar el pecado. Por ejemplo, Salmos 97, verso 10. Un pasaje corto, pero que tiene varias cosas que decirnos. Salmo 97, verso 10 dice: los que amáis al Señor, aborreced el mal. Primero, es un mandato divino. Aborreced aquí, hermanos, es un imperativo, es un mandato, es una orden. Odien el mal, odienlo. Es un mandato para los creyentes, porque note lo que está diciendo, los que aman a Jehová. Usted ama a Cristo, usted piensa ser un creyente, usted dice que es un creyente, usted lo ama. Bueno, ¿qué se le manda? Que odie el mal. Es algo que yo debo hacer, porque me lo está mandando a mí. Claro, como lo hemos aprendido, es algo que hay que hacer con la dirección y el poder del Espíritu Santo. Es parte de la mortificación del pecado. El asunto es, miren, si usted nunca ha trabajado en su corazón por odiar el pecado, entonces no se le haga raro, porque así es, que lo ama. Lo ama. Usted ama su pecado. Nunca ha hecho nada contra él. Nunca ha querido frenarlo, nunca ha tratado con él. De pronto usted dice, no, yo venía de una iglesia X o Y, nunca me enseñaron esto. Bueno, nunca ha tratado con ese pecado. Nunca lo ha mirado mal, nunca ha pensado mal de su pecado. Por el contrario, toda su vida lo ha alabado y lo ha protegido. Y ahí lo tiene y seguramente ha peleado. Bueno, miren, hay hermanos que han pasado de iglesia en iglesia y se van disciplinados. ¿Y por qué se van disciplinados? Pues porque aman su pecado. Y no van a dejar que esa iglesia se los toque. Y entonces andan de iglesia en iglesia y están por allá en otro lado y pueden estar tranquilos, felices, mientras se le toca otra vez el pecado. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque lo aman, porque nunca han tratado con él, ni quieren tratar con él, ni lo van a hacer. Entonces, ese es el asunto. Si yo nunca he tratado con mi pecado y no he tratado con mi pecado de esta forma, si yo no he trabajado en mi corazón por odiar el pecado, pues entonces no se me haga raro que por el contrario lo ame y que ese amor sea grande y entonces usted sea un gran pecador.
experto pecador en ese pecado particular, sino es que en varios pecados. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Es un asunto de mortificación del pecado. ¿Cómo voy yo a mortificar el pecado si para mí es lo más valioso que yo tengo? Por ejemplo, Colosenses me dice, ¿cierto? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Pero ¿cómo voy a atacar yo el pecado tan querido que hay en mi corazón? No lo voy a hacer. Y entonces muchos no lo hacen. Y hay creyentes que no lo hacen y de pronto atacan uno u otro, pero déjemelo quieto, pilas. Déjemelo ahí quieto. No me meta con este. Este es el querido. Este es amado, este es el especial. Y no lo quieren tocar y no lo quieren tratar. Y seguramente no habían pensado en una enseñanza como esta, pero aquí arroja luz. Pues no lo va a matar si no hay odio por él. Hay que empezar a trabajar en mi corazón por odiar el pecado. ¿Y qué me está mandando este salmo? Aborreced el mal, ódielo. Pero esto no es algo, hermanos, como siempre se los he dicho, que un día nos vamos a despertar y me desperté y hoy odio el pecado, hoy lo odio. Yo no sé qué me pasó durmiendo, pero lo odio. No, eso no va a pasar. Eso nunca va a pasar. La manera para que odiemos el pecado es que lo veamos a través de las Escrituras. ¿Y qué es lo que hace la palabra de Dios con el pecado? Le quita esa ropa bonita que nos tiene engañados y nos hace ver lo feo que es, la realidad. Pero hermanos, a veces somos tan duros que tenemos que ver lo feo que es cuando se nos destruye el hogar, cuando se nos destruye la vida, cuando destruimos a otro. Ahí es cuando por fin venimos a ver lo horrible que es. No esperemos allá. Vamos a las Escrituras. Que el Señor nos ilumine, que nos muestre lo malo que es, lo terrible que es, para que nos alejemos de Él. En una de las profecías de Amós, precisamente se mandaba odiar el mal. Amós capítulo 5, verso 15. En Amós 5:15 se nos dice exactamente lo mismo. Aborreced el mal, amad el bien y estableced la justicia en la puerta, etcétera, etcétera. Somos mandados una vez más, hermanos, a odiar el mal con toda claridad. Es lo que tenemos que hacerlo. Entonces, la pregunta clave no es si esto ya debería estar en nuestras vidas, sino cómo lograrlo. Yo tengo que hacer trabajos en mi corazón, en mi alma, trabajos relacionados con ver la gravedad del pecado, la maldad del pecado, para poderlo odiar. Tengo que ver lo terrible que es para poderlo odiar. El pecado me engaña, Satanás me engaña, pero la palabra de Dios me arroja luz y me bota lo terrible, me muestra lo terrible que es cada uno de los pecados. Por ejemplo, y bueno, no es nuestro tema, sino solo por ilustrar, ¿por qué nosotros no deberíamos pensar en matar a nadie? ¿Cuál es una de las razones, y las razones fuertes, que deberían hacernos odiar el pecado del asesinato? Bueno, una de las razones principales es que matar a alguien es matar la imagen de Dios. ¿Ven? Primeramente no se trata de la persona que está frente a mí, y menos si me está ofendiendo y si me está haciendo daño, porque entonces ahí me justificaría. Es contra qué estamos atentando cuando hacemos algo así. ¿Y por qué es tan malo? ¿Y por qué el Señor algún día dijo, bueno, el que mate al hombre, por el hombre se muere también? ¿Por qué es tan grave? ¿Por qué es tan terrible? ¿Lo notan? Podemos pensar como muchos que el asesinato no está mal, pero es terrible. Y la Biblia es la que me puede iluminar y hacer esto, hermanos, de entender la gravedad del pecado. Entonces, ¿por qué una persona no se aparta de su pecado? Pues porque no lo ve grave.
no lo ve malo. Por ejemplo, uno habla con un hermano y le dice, hermano, esto que usted está haciendo es terrible, pero él no lo ve. Entonces, ¿qué va a seguir haciendo? Pues lo va a seguir consintiendo. Va a seguir por el mismo camino, lo amará y no lo aborrecerá. ¿Y por qué le pasa eso? Porque no hace uso de las herramientas divinas para tal fin. ¿Qué dice la Biblia de cada pecado? ¿Qué tan grave es? ¿Qué tan malo es? ¿Cuáles consecuencias trae? ¿Qué piensa Dios de esto que yo amo? Son una serie de preguntas, hermanos, que debemos hacernos en oración y en estudio de la palabra de Dios para poder ver la gravedad y la fealdad de nuestros pecados. No son bonitos como creemos, no son bonitos. Alguien ha dicho que después, en el día del juicio, se les va a quitar la máscara y veremos lo horribles que son. Pero lo cierto es que hoy no nos parecen tan feos. Y pues el de uno, ¿no? Porque uno ve el del otro y, uy, hermano, pilas con eso está feo. Pero el de uno, qué belleza. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 16 al 26. Este pasaje nos arroja luz acerca de este asunto. Nos da tal vez alguna de las herramientas que necesitamos. Y bueno, el tema hoy no es esas herramientas, pero algo estoy diciendo de eso. Gálatas 5:16 dice así: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y ahí, amados hermanos, está la solución que nos está dando el Señor. Miren, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Realmente lo que nosotros debemos hacer en nuestro corazón es cultivar las cosas de Dios, las cosas del Espíritu, las cosas que son buenas. Porque el verso 17 nos ha dicho que estas se oponen. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí. Entonces, si yo estoy amando un pecado particular, significa que no le he puesto oposición de ninguna manera. No le he puesto oposición. Ninguno del fruto del Espíritu Santo, ninguno de los frutos espirituales, no le he puesto ninguna oposición. No estoy llenando mi corazón de lo contrario. Por lo tanto, no tiene oposición. No tiene que se le oponga, ni quien se le oponga. Y Él reina en mi corazón a todas sus anchas. Él hace lo que quiere en mi corazón. Entonces, en vez de odio, amor por el pecado. Amor. Claramente tenemos esta bendición en el Espíritu. Podemos pensar la llenura del Espíritu, las operaciones del Espíritu, cultivar el fruto del Espíritu Santo en el corazón es el remedio más eficaz
que se opone, que se opondría contra nuestros pecados, que lo haría. Así que, amados hermanos, una pregunta clave que debemos hacernos frente a esto es: ¿estamos cultivando o no odio por el pecado? ¿Odiamos el pecado o no? Y esa pregunta sincera entonces le puede decir en qué nivel de arrepentimiento está usted, está su corazón, está su alma. No nos quedemos ahí, hermanos. Vamos a odiarlos. Y para odiarlos hay que trabajar. En segundo lugar, y la última característica del pecado, abandonarlo. Abandonar el pecado. No hay arrepentimiento verdadero sin esta última característica. Mire, usted puede llorar, puede decir que lo reconoce, puede decir que sí, puede decir que está cansado de su pecado, pero si no lo deja, no hay arrepentimiento. Todos ustedes estarán de acuerdo conmigo en esto. Puede haber escándalo, llanto, intenciones, propósitos, pero si al final la persona no lo deja, no hay arrepentimiento. Este es el punto principal: dejar el pecado. Sin embargo, hay que enseñarlo y señalarlo, porque algunos creen que arrepentimiento es meramente, por ejemplo, pedir perdón, mientras que al mismo tiempo sigo en mi pecado. Esa es la manera típica de actuar de todas las personas frente al pecado, especialmente de los incrédulos. Pedir perdón, pero sin ningún cambio. Pedir perdón y seguir haciendo lo mismo, exactamente, cometiendo el mismo mal. Esa es la actitud típica entonces de los que no están arrepentidos. Así que eso no es arrepentimiento. Más bien, creer eso es el engaño del pecado. Creer que lo único que usted necesita es ofrecer unas disculpas o pedir perdón y que ya se arrepintió, eso es el engaño del pecado. Porque así no es. No lo es. Si no se abandona el pecado, entonces no hay arrepentimiento verdadero. Y voy a ilustrarlo con algunos males, por ejemplo, que ocurren en las familias y que lo vemos mucho. Por ejemplo, una mujer iracunda, gritona, ofensiva, irrespetuosa, pide perdón, pero al otro día hace exactamente lo mismo. Hoy le llaman tóxica. La Biblia le llama pecado. Un hombre, un esposo, iracundo, apodado alias el fosforito, ¿cierto? Cada vez que le da mal genio, entonces, ¿qué es seguido? Ofende, grita, rompe, destruye, luego pide perdón, pero al día siguiente o a los 2 días está haciendo lo mismo. No se han arrepentido. No son arrepentidos. Eso no es arrepentimiento verdadero. Eso es lo que está ocurriendo ahí, que no hay arrepentimiento. Que de pronto se ofrecieron disculpas por la presión del otro, por ejemplo, porque como sigue bravo, pues toca mandarle ahí unas disculpas para arreglar el tema, ¿cierto? Porque el otro le dice: uy, me heriste, me ofendiste. O porque se dejan de hablar, simplemente, y la persona dice: bueno, esto aquí toca hacer algo, ¿cierto? Nos dejamos de hablar, toca hacer algo, toca solucionar el asunto. Entonces, venga, le pido perdón, venga, le pido disculpas. Pero las disculpas solamente son poner un pañito de agua tibia en una herida grave, en una herida mortal, porque el pecado es una herida mortal. Como lo leímos en Isaías 53, y ahorita quiero sacar alguna aplicación de ahí. Son pañitos de agua tibia. Se está muriendo la persona por su pecado y la persona simplemente le quiere poner ahí un pañito de agua tibia, que no hace nada, no alivia nada, ni tranquiliza en nada. Permítame aplicar mejor a lo que hemos visto, ¿sí? A todo lo que hemos visto hasta ahora. Mire, como no ve su pecado,
sino que otros tienen que decirle que está actuando mal, pues no deja su pecado. Como no se entristece del mal que hizo, sino que tal vez se entristeció más bien por las consecuencias, porque también hay quienes no se entristecen por nada, ¿no? Algunos se entristecen, por ejemplo, de que están peleando o que le llamaron la atención, pero no por el mal que hizo, pues no deja su pecado. Como no se autoacusa, sino que tienen que acusarlo otros y aún así no acepta las acusaciones de los otros, no deja su pecado. Como no se avergüenza del mal que está haciendo, sino que de alguna manera lo justifica y se enorgullece de él, no deja su pecado. Como no lo odia, sino que lo ama, pues no deja su pecado. Y como no lo deja, no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento. Y usando la ilustración que estábamos viendo, esos hogares siguen en el mismo problema. Las disculpas son solo pañitos de agua tibia para una terrible herida del alma, que es el pecado. El alma de esas personas está en una profunda y terrible oscuridad que piensan que es solamente decir algo como discúlpame y ya, pero no es así. No es así, debe haber un arrepentimiento completo. Entonces, tiene que cambiar todo, no van a salir de ahí si no se dejan convencer por la palabra de Dios con enseñanzas como estas del arrepentimiento y se aferran a Cristo con fe verdadera. Por eso, la última característica del arrepentimiento que estamos estudiando es dejarlo. Hay que dejarlo. Entonces, usted piénselo de pronto con esos pecados que usted comete y que nadie más los ve sino usted y Dios. Usted lo comete, le pide perdón y vuelve y lo hace. Le pide perdón y vuelve y lo hace. Le pide perdón y vuelve y lo hace. Usted no está arrepentido. Oh, sí, pastor, no está arrepentido. No está arrepentido. Si no lo deja, no hay arrepentimiento. Si lo sigue habiendo, no hay arrepentimiento. Miremos lo que dice el Señor de dejar el pecado. Por ejemplo, Isaías 55, versos 6 y 7. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Muy claro, digámoslo así, a pesar de que es o a través de las palabras de un profeta, que a veces es figurado o un poco oscuro, es sencillo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo deje sus malos pensamientos. Déjelo, vean, déjelo. No solo un pecado particular, sino el camino de maldad, los pensamientos de maldad. Dejen eso y vuélvanse a Dios. Esa es otra forma de decir, arrepiéntanse. Este es el llamado del Señor a los incrédulos, a los niños, a los grandes, incrédulos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Pero a la iglesia, ¿le dirá el Señor algo parecido? Claro que sí. Segunda Timoteo 2:19. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, escribe estas palabras. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Esto es un sello, dice el apóstol acá. Esto es un sello, esto es una marca de, bueno, un sello. Un sello se ponía para
por ejemplo, decir de quién era eso, o para proteger, para mostrar autenticidad. Bueno, el verdadero cristiano entonces, según lo vemos acá, se aparta de iniquidad. Si usted dice que ama a Cristo, si usted cree que ama a Cristo, entonces se está diciendo, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Debe ser un alejamiento o debe haber un alejamiento de todos los pecados que haya en nuestros corazones. Este es el deber cristiano y esto es algo que debemos estar haciendo constantemente, porque esto es lo que nos manda el Señor. Apártense de iniquidad. ¿Usted invoca el nombre de Cristo? Sí, apártese de iniquidad. Esa es su tarea. ¿Qué tiene que hacer? Apártese del pecado. Aléjese del pecado. Déjelo. Es lo que tiene que hacer. El apóstol Pedro, escribiendo a la iglesia local, le dijo algo parecido. Primera de Pedro 3, verso 8 al 12. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaños. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahí está, amados hermanos. Uno de nuestros deberes cristianos, claro, es apartarnos de nuestros pecados, no consentirlos, no cultivar amor por ellos, sino odio y dejarlos. En verdad abandonarlos, que se vayan de nosotros todos los pecados, por supuesto, progresivamente. No podemos ser negligentes en este deber, no podemos ser pasivos en esto, sino que tenemos que ser muy activos, porque se nos ha mandado precisamente que nosotros mortifiquemos los pecados que hay en nosotros con las herramientas que el Señor nos ha dado. Ahora, ¿cómo podemos lograr esto, hermanos? Bueno, primeramente, pues, si uno ha pensado que se ha arrepentido, pero uno sigue cometiendo el mismo pecado, no se ha arrepentido, ¿cierto? Eso queda claro. Hay que dejarlo. El verdadero arrepentido lo deja. Puede que más adelante caiga en él, sí, pero lo deja. No es que lo tiene ahí guardadito y por eso es que va a caer, sino que lo mortifica, lo ataca, lo odia, lo abandona. Ahora, ¿cómo podemos lograr esto? Hermanos, eso es lo que leímos a través de Isaías. Como se los decía anteriormente, el pecado no hay que tratarlo con pañitos de agua tibia. El pecado no puede ser minimizado, el pecado no puede ser tratado a nuestro acomodo, con nuestros inventos, no, tiene que ser tratado como el Señor lo diga. El pecado es una herida mortal que hay en nuestra alma. Isaías lo compara con una herida de muerte. El pecado se compara en la Biblia de muchas formas, por ejemplo, en los evangelios se compara con la lepra. Por eso varias veces el Señor se encontró con leprosos y el asunto era comparar el pecado con la lepra. Una cosa terrible, una enfermedad terrible. En Isaías, el pecado es comparado con una herida terrible, una herida mortal que no puede ser curada sino con el remedio divino que es Jesucristo. Entonces, por ejemplo, en Isaías capítulo 1, se presenta el problema del hombre de esta manera, versos 5 y verso 6. El Señor le habla al pueblo estas palabras. ¿Por qué querréis ser castigados aún?
¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Noten, se compara el pecado como una herida que cubre todo el cuerpo, todo el ser, desde la planta del pie hasta la cabeza. Es una herida de muerte y es una herida que nadie puede curar, nadie puede vendar, nadie puede tratar. Pero en el capítulo 53 Isaías muestra la solución y es lo que hemos leído. La solución divina. Isaías 53 verso 5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Como usted lo sabe, algunos minimizan este pasaje diciendo que Cristo murió por nuestras enfermedades físicas. No. Como lo está enseñando Isaías, por nuestra enfermedad del alma. Esa enfermedad que cubre desde la planta de nuestros pies hasta la coronilla, que nos lleva a la muerte eterna. Esa enfermedad nos va a matar si no hay arrepentimiento, pero el arrepentimiento está en Cristo, porque el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En él está todo lo que necesitamos. Él puede darnos la vista espiritual que necesitamos para ver nuestro mal. Él tiene el poder de darnos un corazón de carne que se entristezca por el pecado. Él y solo Él tiene el darnos o todo para darnos la capacidad de autoacusarnos, hermanos. Cristo es el que nos puede dar ese sentido de vergüenza por el pecado, para que no nos enorgullezcamos de Él. Cristo es el que nos puede dar el que odiemos el pecado. Y por supuesto, hermanos, la fuerza de abandonar el pecado. Él es el Salvador. Él es el Salvador. Y Él tiene todo lo que necesitamos. Todo. Hermanos, si no tenemos estas características, si las tenemos borrosas, si tenemos algo más aquí o menos allá, si no tenemos este arrepentimiento como lo hemos estado viendo, de esta calidad, de este nivel, necesitamos a Cristo. Y es que lo necesitamos todo el tiempo. Para seguir siendo arrepentidos, hermanos, necesitamos a Cristo. Entonces tenemos que venir a Él y volver a Él y seguir volviendo a Él para que Él nos dé todo el poder, suplicarle que nos dé estas benditas cosas, hermanos. Y lo hará. Y nos iluminará con su palabra y nos enseñará dónde está el mal de nuestros corazones para sacarnos de allí. Pero es a Él al que tenemos que buscar para que haya en verdad arrepentimiento en nuestros corazones, hermanos. Eso es lo que nos pide. Marcos dice que cuando Cristo vino predicando dijo: arrepentíos y creed en el evangelio. Eso no nace de nosotros, está en su mano. Lo hemos aprendido, ya somos creyentes, ya nos ha salvado, pues vamos a Él para que nos dé el poder mejorar y perfeccionar nuestro arrepentimiento. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por tu bendita palabra, porque hemos podido analizar estas características del arrepentimiento y podemos verlas, Señor, en la Escritura. Señor, rogamos tu misericordia por tu iglesia, que sigas tratando con nuestros corazones y que podamos, Señor, entonces crecer en arrepentimiento, mejorarlo, Señor, perfeccionarlo. Al final, dejar nuestros pecados. Ten misericordia de nosotros, Señor, concédenos esta gracia. Bendice tu iglesia para que sea una iglesia fuerte en esto, una iglesia santa. Una iglesia que ataque sus pecados, que los mortifique, una iglesia que se arrepienta, Padre. Señor, lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.